Bendiciones, hermanos. Somos Ministerios Ebenezer North Georgia. Estamos en nuestro programa Directo al Corazón. Estamos con nuestros hermanos Esteban Díaz. Ana Díaz. y mi persona, Isaac Lorenzo. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Si nos diriges en oración, hermana Ana. Amén. Gracias, Señor, por la Sí, oportunidad. Señor Jesús, que nos gracias das por esa estar aquí, oportunidad, Señor, Señor, para poder hablar de estar tu aquí, palabra. Señor, para Ayúdes el día de enseñarte, hoy, Señor, Señor, para enseñar para tu poder palabra, hablar de Señor tu Jesús, palabra, Señor. Jesús, Úsanos Señor. Gracias, para Padre enviar, Santo, Señor, Señor. De Damos cada gracias por esa joven, oportunidad, Señor, por Señor, que poder podamos llegar hasta transmitir, ti. Señor, tu corazones En el palabra, nombre Señor. poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Padre Gracias, Santo. Padre. Sí, Gracias, Señor Hijo. Y Jesús. gracias, Espíritu Santo. Amén Amén y y amén. Amén. Hoy vamos a estar hablando del tema y se llama huid. Nuestro versículo base es 1 Corintios 6:18 y dicen: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Aquí podemos ver que hasta la Biblia confirma que ningún pecado afecta tanto como el pecado sexual. Este pecado es contra el propio cuerpo. No sé qué piensan ustedes de este versículo. Es un versículo que de verdad es como que muy boom. Uno no se lo espera a veces, ¿verdad? Y tengo aquí otra versión que dice, es la Biblia de las Américas, que dice, huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Entonces, en la primera versión dice, huyan, y la segunda dice, huid. O sea, podemos ver que de muchas maneras el Señor nos está diciendo que hay que huir de ese pecado, porque no es un pecado que tal vez no tal vez nos puede llevar hacia la muerte. Aquí podemos ver en esa palabra huid, viene del griego 53:43, no lo voy a pronunciar, pero dice aparentemente verbo primario, huir, fugarse, literal o figurativamente, por implicación, esquivar, por analogía, desterrar, escapar, evitar y huir. Entonces, nos estamos dando cuenta de que en ese versículo nos están diciendo que aparte de huir, también hay que evitarlo. O sea, tratar de no llegar a por lo menos así, a la puerta de ese pecado, sino evitémoslo. Si miramos que ahí está, mejor vámonos. Huir desde antes que suceda. Exacto. Aquí tengo pues un gran ejemplo de eso, del personaje José de la Biblia. Y como sabemos, hablamos de eso la semana pasada. No me acuerdo cuándo fue que hablamos de eso. Siempre sale ¿verdad? José. Pero como sabemos, en la Biblia dice que la esposa de Potifar lo trató de seducir para acostarse con ella. Y hasta aquí dice, déjame ver. No lo encuentro ahorita. Creo que Bueno. Esteban lo tiene. Sí, yo lo tengo. Antes de que leamos eso, ¿verdad? Que hablando, cuando nos dijeron del tema, ¿verdad? Creo que todos nos dio, un poquito de temor, de miedo a hablar sobre este tema, por lo que lleva este tema, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros decimos que podemos contra esto, o como ahorita dijo Isaac, no, yo puedo. Y sí, él puede, pero hay cosas que la misma Biblia nos dice que nos alejemos mejor en lugar de afrontar ese peligro o afrontar tal vez esa prueba que tenemos, que uno piensa que la puede pasar, pero no, porque en el mismo verso nos dice, huyan del pecado sexual, ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Entonces, es mejor que huyamos. No tratemos, creo que este es uno de los pecados en los que no nos hagamos valientes. No nos hagamos valientes en que nosotros sí podemos, porque no. Por eso la Biblia nos dice que huyamos de esa tentación. Entonces yo a cualquier joven que se quiera creer que no, yo puedo, yo soy fuerte, no, mejor corramos. Hay un dicho, ¿verdad? Dice, a ver si me acuerdo, que los dichos no son muy buenos. Dice que mejor digan que aquí corrió un cobarde a que aquí murió un valiente.
Entonces, mejor... Lo dijiste bien. Sí, Como mejor... Chapulín Colorado. Sí, el Chapulín Colorado. Entonces, mejor corramos. Como dice, él estaba dando el ejemplo de José, que es Génesis 39:12. Dice, ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Entonces aquí podemos ver que estábamos hablando, ¿verdad? Antes de que empezara el programa, que pues a José lo tentaron varias veces sobre esto. Entonces, Sí, porque no pudo haber sido de un solo día o un día y llegó ella y dijo, hoy Ajá. quiero hacer... No, sino no, porque llevaba tiempo. la Biblia, pensando. vimos que la Biblia dice que lo tentó varios días, día tras día, pero lo que me llama la atención y hablábamos hace un rato, es que cómo es que la mujer logró zafar la ropa, logró quitarle la ropa. ¿No será que José como que ya estaba cayendo, a punto de caer, pero se acordó que tiene un Dios poderoso y mejor corrió? Ah, y sí, huyó José, pero ¿por qué tardó? ¿Por qué tuvo que llegar hasta ese último momento? Ahí es donde reaccionó, dijo, no, me tengo que ir. ¿Por qué hasta ahí? Y aquí dice, un día, o sea, en Génesis 39:11, un día, o sea, han habido varios días que ha estado pasando. Dice, un día José entró en la casa para hacer su trabajo. O sea, ¿por qué no huyó desde el principio? Como decíamos la última vez que hablamos de José, ¿por qué no huyó? O sea, ¿por qué no vio el problema y salió de ahí? Claro, aquí dice José, José entró en la casa para hacer su Se trabajo. te trabó la lengua, dice. Sí, se me trabó la lengua. José entró en la casa para hacer su trabajo. O sea, claro, él tenía un trabajo que hacer ahí, pero ¿por qué no hizo nada para que como tal vez cambiarle la posición? O sea, hay muchas posibilidades. Es como aquellos jóvenes que encuentran un trabajo tal vez en una tienda o no sé, en otro lado y hay música del mundo, empiezan, ¿verdad? Exacto. O aquellos cristianos que dicen, no, yo puedo trabajar en un bar y no es tentación el alcohol para mí. Pero uno ahí mismo se va a meter, ¿verdad? Y es como que le está dando, a ver qué pasa. Y no sé si les ha pasado a ustedes jóvenes, pero yo he visto a otros jóvenes que tal vez dicen, no me va a pasar nada. Y tal vez siguen haciendo este trabajo o siguen showing up cabal donde está esa tentación para ver qué pasa. O sea, las tentaciones pueden ser donde sea. Exacto. Y a veces los jóvenes por curiosidad, como dicen, la curiosidad mató al gato, ¿va? Por curiosidad ellos dicen, a ver qué pasa. No creo que me vaya a pasar nada, pero veamos, yo voy a tener cuidado y con el poder de Dios voy a salir de ahí, ¿verdad? Pero Exacto. como dice ahí, como dijo Esteban, no es un pecado o una tentación que uno puede decir, no, me voy a enfrentar al gigante y lo voy a vencer. No, ese no es así, ese es más, hay más detrás de eso. Sí, y aquí puedo ver en Génesis 39:9, yendo un poco atrás en la historia, José sale diciendo, no me ha proveído nada, y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo. O sea, José tenía autoridad para hacer algo ahí, pero no, dejó que siguiera pasando y siguiera pasando hasta que llegó el último momento donde fue que reaccionó y hasta ahí tuvo que oír. Qué interesante eso. La historia de José es muy, ¿cómo se dice? La podemos relacionar mucho a la vida de los jóvenes. Exacto. Como dijimos hace poquito, la historia de José pues ha salido en cada programa. ¿Y por qué? Pues porque era un joven que pasó por varias situaciones que hay que ver qué fue lo que pasó para poder aprender de su vida, no solo leer y decir, qué bueno, esto le pasó, no, o qué bonito, se reconcilió con su familia, no, sino hay que ver cuál fue el proceso. ¿Será que yo estoy pasando ese proceso también? ¿Será que ahorita tú, joven, estás pasando una situación de esas donde tú piensas que tú vas a vencer ese pecado, pero te estás dando cuenta que poco a poco el pecado o la tentación te está venciendo a ti? Si tú estás pasando una situación así y necesitas oración, contáctanos por WhatsApp en el número de teléfono 708-752-2925. Y si necesitas oración, háblanos y no tengas miedo. A veces
por el miedo a veces uno deja de buscar la ayuda que necesita. Y podemos ver que ese pecado, el pecado sexual o la fornicación, no es un pecado que uno puede salir solo, necesita la ayuda de alguien más. No sé, ¿vos tenés el versículo ese del lodo cenagoso? ¿Cuál? El versículo del lodo cenagoso, no sé si lo tenés vos ahí. Déjame ver. Ahorita que se me vino a la mente. Y en lo que lo buscan, ¿verdad? Se me venía ahorita aquí a mi corazón, a mi mente, y igual hace rato lo estuvimos hablando, que hablando de, hablando de cómo de la inmoralidad sexual, uno se puede preguntar como joven, pero yo no estoy, digamos, con ninguna mujer pero eso empieza hasta por la vista. Exacto. Sí. Hasta por la vista empieza eso. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que nuestros ojos Y si te das miran. cuenta, empieza por algo tan pequeño y es un proceso tal vez no lo podemos ver. O sea, empieza pequeño. O sea, es algo que puede empezar también desde la niñez y ni siquiera nos damos cuenta. Es algo tan pequeño, pero entre más crezcamos, más grande se hace la tentación. Uno quiere más. Y encontré el verso, lo voy a leer rapidito aquí. Dice, Salmo 42, y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. O sea, en el lodo cenagoso es como un pantano, ¿verdad? Y si alguien llega y se mete ahí, no puede salir solo hasta que alguien más llega. Entonces, ese pecado es igual. De ahí hemos visto que hay gente que dice, de la nada yo dejé de tomar, de la nada yo dejé de fumar, de la nada yo dejé de hacer drogas. Pero cuando viene este pecado de la inmoralidad sexual, es algo tan fuerte que uno solo no va a poder, necesita la ayuda de alguien más, necesita hablar con los ministros o las personas correctas que han designado para administración y liberación para que uno pueda salir de ahí y poner de su parte. Primero uno tiene que reconocer, ¿verdad?, que está mal. Uno tiene que reconocer que es un error, ¿verdad? Y como dijiste vos, a veces empieza por la vista. Y si, joven, tú sabes que estás empezando a ver cosas que tal vez no le agradan a Dios, busca ayuda desde ahorita y córtalo desde ahorita, porque si no se va a hacer más grande y más te vas a hundir en ese lodo cenagoso. Eso me gusta porque cuando uno se para en un lodo cenagoso, ¿Qué era lo que dije? Un pantano. Un pantano. Cuando uno se para en un pantano, todavía tiene tiempo para correr. O sea, está parado ahí, está ahí, digamos, en el pecado, pero todavía tiene tiempo de huir esa persona misma. Pero hunde y hunde más y más y más. Y ya no es puedes. más difícil, más te hundís, más difícil es de salir ahí. Ya cuando uno casi se está ahogando es cuando necesita ayuda. Ajá. Y aquí tengo un versículo en Mateo 5, 27 y 28. Dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. O sea, como decía Esteban, con solo mirar y tener pensamientos, ahí ya pecó sexualmente. Entonces, como dijeron, si tiene uno problema de ver pornografía o de ver cosas que no debe estar viendo, es mejor pedir ayuda de una vez. Sí, porque si no uno empieza a ver esas cosas, ¿verdad? Y empieza a querer más, ¿verdad? Uno empieza a ver cosas desagradables y después ya no le satisface, porque uno sabe, uno ve y después empieza a hacer cosas. Entonces, si uno empieza a ver esas cosas, por no decir la palabra, uno empieza a desear más y quiere más y quiere más y quiere más hasta llegar a lo más profundo del lodo cenagoso y ya no puede salir hasta que alguien más venga y lo saque. Pero también esa persona que está ahí tiene que tener el deseo y el anhelo de salir de ahí. Exacto. Y ahorita que estamos viendo Salmo 42, regresando al Salmo 41, dice, al Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea, hay que clamar para que el Señor nos ayude a sacar de ese lodo cenagoso.
Aquí dice hay que clamar para que, porque esto no lo podemos hacer solos. O sea, tiene uno que accionar, como decís, Accionar. tiene uno que clamar y me pongo a pensar, si uno tiene que clamar, clama al Señor, ¿verdad? Pero también como de cierta manera es buscar la ayuda y gritar, help, Ajá. ¿verdad? Porque no es solo de quedarse y orar, porque a veces uno dice, no, voy a orar y pedirle al Señor perdón y ya estoy bien. Pero uno vuelve otra vez a eso. Porque cuando uno está hundiéndose en por ejemplo, en un pantano, uno no va a estar ahí. Ayúdame, por favor, me oyen por ahí. No, uno va a gritar, ayuda, lo más fuerte que pueda, a ver si hay alguien por ahí que lo pueda ayudar. Y lo mismo es ahí, al Señor. Claro, el Señor puede oír todo, pero lo que el Señor quiere oír es que uno esté clamando. Exacto. Ahí es cuando Dios, pues, claro, Dios te va a ayudar. Porque cuando uno clama y tiene fe, ahí es cuando Dios te va a ayudar. Y tenemos que, como dicen, pedirle a Dios, pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cómo empieza toda esta tentación, porque como decíamos, puede empezar por la vista, pero y si no para, y si no pide ayuda, va a querer más, y va a querer más, y va a querer más, Se va a hundir más. se va a hundir más, que esto lo puede llevar a la muerte. Entonces, si hay un joven que ya empezó con esto así, tal vez nomás mirando cosas que no tiene que ver, todavía está a tiempo de pedir ayuda al Señor. Todavía está a tiempo, como decía Isaac, de gritar, de clamar. No como decía, de orar así de quedito, cuando oran por los alimentos, si es que oran por los alimentos. Si es que oran. Entonces es clamar, es gritarle al Señor por ayuda, para que el Señor lo ayude, porque si uno no clama, pues como dice, el Señor sabe nuestro deseo, el Señor sabe nuestras oraciones, pero lo que Dios quiere es que nosotros le clamemos. Y Él nos va a ayudar. Él no nos va a dejar solos, pero el Señor quiere escuchar nuestra voz también. Aquí tengo el ejemplo de un joven, pues, que vio y, pues, después quiso más. Podemos ver aquí en, ¿dónde está? En Jueces 14:1, dice, y Sansón descendió a Timná y vio ahí a una mujer de las hijas de los filisteos. Entonces podemos ver que ahí, voy a buscar todo, porque apunté solo ese y se me fue todo. A ver, pero podemos ver que ahí Sansón vio a la mujer y se agradó y quería ahora a esa mujer. Y podemos ver que fue no una mujer de ellos, sino fue a buscar afuera, fue a buscar ahí a Timná. O sea, se salió de su zona y se fue a buscar a otro lado y vio ahí y anheló eso. Entonces nos damos cuenta que si salimos, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos a ver, otras opciones, otras options, como dicen por ahí. Y eso es lo que pues no le agrada al Señor. Ahí empieza, como dijiste tú, por la vista. Y podemos ver que ahí Sansón vio a esa mujer. Y no fue la única vez que vio a una mujer. Hubieron otras veces. Podemos ver aquí en el 16, Jueces 16, dice, y Sansón fue a Gaza. Entonces podemos ver que 2 veces salió, ¿verdad? Una a Timnán y una a Gaza. Dice, y ahí vio a una ramera y se llegó a ella. Entonces la primera vez no se llegó a ella. La primera vez solo la vio y fue con sus papás y le dijo, me quiero casar con ella y todo eso. Y como vimos que al final no pasó nada con ella, entonces ya cuando salió la segunda vez dijo, ahora voy a actuar. Y fue cuando ya actuó y se llegó a la ramera. Entonces como no pudo con la primera, fue a buscar a otro lado. Y ahí podemos ver que solo con ver, uno pues ya peca y quiere más, y quiere más, y quiere más, y quiere más. Pues me gusta ese ejemplo porque como todos sabemos, cómo terminó Sansón. Llegó hasta Sansón cabal. No, pero sí, es triste cómo terminó porque llegó hasta la muerte, como decía Esteban. Y sin ojos. Y sin ojos, sin la vista, exacto. Y no sé si terminó encadenado también, terminó encadenado o algo así. Terminó botando las Ajá, columnas. o sea, O sea, sí llegó a hacer el propósito de Dios,
Sí, pero no terminó como lo quisiera haber hecho. como Dios hubiera Ajá. querido. Exacto, o sea, Y si te das cuenta, ahorita que me ponga a ver eso, podemos ver que Sansón vio a la ramera y cómo terminó. Terminó sin ojos. sin ojos. O sea, terminó sin la vista. Entonces, al final del día, podemos ver cómo termina uno, ya sin una visión. O sea, si uno empieza por eso, por algo tan mínimo, solo con ver, al final del día uno como que pierde la visión y uno ya no quiere buscar al Señor y se va a buscar otras cosas. Pierde la vista a lo que debería de estar viendo, Exacto. que es al Señor, leer la Biblia, las cosas de Dios, pues. Y aquí tengo un versículo, 2 Timoteo 2:22. Dice, no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor y la paz. Y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. O sea, aquí puedo ver que en vez de hacer eso, aquí mismo dice, dedícate a hacer el bien, busca la justicia, el amor y la paz. Y, y esto me llama la atención. Y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. O sea, esto también depende con quién te juntes. Si te juntas con alguien que tiene problemas de sexualidad, pues te va a contaminar. Entonces aquí dice, Te va a enseñar cosas que no deberías te de va a ver. enseñar cosas. En la escuela es muy peligroso eso porque puedes tener un amigo y te dice, ven, te voy a enseñar algo. No es nada grande y te enseña y ahí es donde empieza eso. Y es cuando uno se para en ese pantano y poco a poco se va hundiendo y... Ajá, y lo malo es que cuando uno llega a la escuela y le enseñan esas cosas, pues la excusa de todo el mundo es, pero si todos lo hacen, Exacto. ¿qué tiene de malo? Es normal. Uno tiene que descubrirse uno mismo, y que eso no es lo que Dios quiere. O sea, Dios no está diciendo ahí, ve y descubre quién es. No, Él está diciendo ahí que busquen la justicia, el amor y la paz. Y eso tenemos que tener cuidado porque pues en la escuela nos van a contaminar y lo van a hacer ver normal. Y no es normal. Las amistades. Y a veces, bueno, esos tal vez como hombres, ¿verdad? O los jóvenes varoniles que les van a querer decir, pues esto lo hacen los hombres. Cosa de hombres, Es cosa de hombres. Pero eso no es cosa de hombres. Creo que hay un versículo, si estoy mal, que todo es a su tiempo. No, Y no despertéis el amor antes de ajá. tiempo. Entonces, siempre todo va a ser a su tiempo, pero a veces por las amistades o por lo que uno quiera decir, se despierta eso, la tentación y cómo llegué aquí y ahora es difícil, pero no es imposible. Claro, si uno lo trata de hacer solo, como venimos diciendo, va a ser imposible porque eso es algo que es difícil. Por eso es buscar ayuda. Siempre me viene el versículo de velad y orar para que no entres en tentación. Ujú, exacto. Tenemos que estar siempre velando, siempre orando para que no entremos en tentación. Que otro que se me viene aquí es que el espíritu es débil y creo que recuérdame y la carne, Creo que es el mismo ese de ajá, verdad y velad. sí. Lo voy a buscar aquí. Entonces tenemos que procurar de, Pues tengo un versículo, tal vez esté mal, pero Eclesiastés 3:1 dice, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Ajá. pero también eso, o sea, si la Biblia dice que hay un tiempo para todo, quiere decir que cuando estamos como jóvenes, aprovechemos para buscar A del ser Señor, jóvenes. ser joven, compartir con los jóvenes, no para andar Buscando cosas buscando así. cosas que no, viendo cosas tal vez en la noche que no tiene que ver uno. Es como el pastor siempre nos dice, va, a los papás que si le quita el teléfono a sus hijos. Y si no, ¿qué es lo que están viendo sus hijos a medianoche? ¿Por qué por qué los jóvenes, no sé, digamos de 12 para arriba, de 12 para arriba, qué es lo que están viendo sus niños o sus jóvenes a esas horas? A las 12, a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana.
se supone que tendrían que estar durmiendo, descansando para llegar a la escuela, que la escuela, gloria a Dios, quiero ir a la Y escuela estudiar, y a ¿verdad? estudiar. Qué alegría. Qué alegría. Qué Pero, gozo, dice. qué gozo, pero no, a veces estamos perdiendo nuestro tiempo en cosas que está dañando primero nuestra vida espiritual, porque eso daña la vida espiritual. Y no es solo eso, también, sí, estamos hablando la base siempre de la Biblia, ¿verdad? Pero también hay estudios científicos que prueban de que hacer cosas así en la noche, it causes brain fog. O sea, porque de tanto cansancio y de tanto que estás haciendo, ustedes saben, jóvenes, pues eso causa que la memoria pues empiece a decaer y que ya no se acuerde. O sea, no es solo la Biblia, sino también es prueba científica de que hacer cosas así pues también hace que el joven empiece a pensar solo en eso y se olvide de sus estudios y empiece a perder pues la visión, como decimos, en el futuro, porque solo está pensando en satisfacer esa necesidad en ese momento. Entonces, podemos ver que no es, o sea, sí, la Biblia lo está diciendo y hay que hacer caso a la Biblia, pero si digamos que usted es un joven que está, no sé, también hay pruebas científicas que dicen que eso también está mal. Sí, Pues, y, perdón, solo para leer un versículo, ¿verdad? Porque estamos diciendo ejemplo y ejemplo, y van a decir, pero no hay Biblia, pero sí, sí hay Biblia. Sí, Sí hay. hay Biblia que nos respalde a lo que estamos diciendo, ¿verdad? Pero aquí tengo primera de Pedro 2:11 y dice, amados hermanos en Cristo. Pero como dice a veces nuestro pastor, cámbiale y dígale, amado joven en Cristo. Que le pongan, amados jóvenes en Cristo. Les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieron de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos. O sea, que no hagamos nada a que obedezca esos malos deseos. Si usted ya empezó por algo, digamos que ya está viendo cosas que no tenga que ver, pida ayuda, grite ayuda, corra de eso, como lo hizo José. Pero no se espere como José, porque José, gracias a Dios, el Señor tuvo misericordia de él. No espere tanto. O sea, actúe rápido. O como Dina, podemos ver ese ejemplo bien claro. Tal vez Dina no fue necesariamente a buscar eso, pero ella salió y porque a la persona equivocada la encontró, pues vemos lo que le pasó, que dice que salió Dina, la hija de Lea, a quien esta había dado a luz a Jacob, a visitar a las hijas de la tierra. O sea, se salió de donde ella tenía que estar, igual que Sansón. Y dice, cuando la vio Siquem, hijo de Amor, Ereo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. O sea, joven, si usted sabe que está en un lugar seguro, ¿verdad? Va a la iglesia, sus papás lo tienen ahí bien, ¿verdad? Y están bien con Dios. No se salga para a ver qué hay, o sea, no desee lo que está allá afuera, porque si uno sale al final del día puede uno terminar contaminado como terminó Dina. Y lo podemos ver de un ángulo de las mujercitas, ya que Esteban mencionó que, eso es lo que dicen allá de que eso es de hombres. Pues aquí podemos ver que a causa de eso, o vamos a entrar a un tema tal vez más delicado. Digamos, a ustedes jovencitas les hicieron algo malo, ¿verdad? Tal vez abusaron, y si necesitan oración, como les vuelvo a repetir, busquen ayuda. Pero si tal vez les hicieron algo y usted siente que después de eso, usted ahora, su cuerpo desea más y quiere más y quiere más, podemos ver el caso de Dina, a ella la violaron. Entonces, podemos ver que hay situaciones que a veces a las mujercitas pues tal vez les hicieron daño y después quieren buscar más y su cuerpo quiere más y tiene que buscar esa ayuda, gritar ayuda, como dijo Isaac. No se puede quedar ahí sola y pensando, no, eso me va a pasar y ya, lo voy a olvidar. No, necesita ministrarse, necesita buscar ayuda porque podemos terminar como terminó Dina, ¿verdad? Y si usted, jovencita, piensa o está empezando tal vez a ver cosas también que no son agradables a Dios, porque no es solo los hombres, como dicen aquí, ustedes también pueden caer en eso, busquen esa ayuda, o sea, no se queden calladas. No sé si ustedes quieren agregar algo ahí o
O podemos ver también en Proverbios 4:14, que ahí dice, pues lo apunté, perdón. Bueno, en lo que lo encuentras, igual leer Romanos 6:12, igual hablando de lo que le pasó a Dina, no sé si la encontraste. Sí, aquí dice, no entres en la vereda de los impíos ni vayas por el camino de los malos. Podemos ver que a veces como Dina, ella vio lo que están haciendo y quiso ir a ver, entonces ella siguió ese mismo camino y pudimos ver lo que le pasó. Creo que aquí la importancia, creo que lo que vimos con Sansón y con Dina, es que salieron de su casa. Entonces, como dijiste, hay veces que muchos jóvenes quieren probar la fase famosa de los jóvenes. Quieren probar. A ver qué hay afuera. A ver qué hay allá afuera. No hay nada bueno allá afuera. No hay nada bueno. Se puede ver bueno, Se pero... puede ver bueno, pero no hay nada bueno. Como le pasó a Sansón. Fue a ver. ¿Y qué es lo que le pasó? Que perdió todo por ir afuera de su casa. Y eso que hasta le advirtieron a Sansón. Ajá, le dijeron que no Le hiciera. advirtieron y todo, pero él no hizo caso. Como joven, creo que la mayoría de jóvenes a la primera vez que nos llaman la atención nuestros papás, no les hacemos caso. Y como vemos ahí, Sansón salió y él quiso hacer algo, ¿verdad? Con una mujer y pues a Dina pues la violaron. Y si nos damos cuenta en esos dos claros ejemplos, pues al final del día la jovencita es la que va a salir más afectada. O sea, el joven viene y puede repetir el mismo pecado y no le pasa nada, bueno, en el momento, ¿verdad? Pero a la jovencita, si algo le llega a pasar y ella empieza a hacer cosas así, al final del día a la que van a ver mal, desafortunadamente, va a ser a la jovencita. Al final del día ella es la que pierde, pues como sabe uno, su virginidad y eso pues es doloroso para una mujer. Correcto. Entonces, no sé si querés decir algo, Isaac. Pues aquí tengo otro ejemplo. David. O sea, en la Biblia, y aquí tengo pues según Samuel 11:1-5. Y ahí podemos leer la historia. Y pues se trata de cuando David vio a Betsabé. Bueno, la vio bañándose. O sea, la vio y cometió el pecado. Sabemos que se acostó con ella y llegó a un extremo que hasta mandó déjame ver aquí. Mientras lo encontrás, también eso que dijiste, que David la vio, pero Betsabé se estaba bañando afuera, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Por qué se fue a bañar? ¿A quién se le ocurre irse a bañar ahí afuera? En el palacio del rey. ¿Verdad? ¿A quién se le ocurre ir afuera y decir, me voy a bañar y salir con su cubeta? Ha de estar muy caliente O sea, ahí en su casa. entonces ahí se ve que lo hizo a propósito. Exacto, Ella o sea, trató ella de lo seducir. provocó. Entonces, como jovencitas, viéndolo de ese ángulo, no hay que también provocar, porque a veces está el empoderamiento del feminismo. Yo me voy a vestir como yo quiera porque me siento bien y si me miran, ellos son los perversos. No, eso no es así. O sea, uno se tiene que vestir bien primero pues para Dios, ¿verdad? Para dar ese ejemplo de que somos hijos de Dios, no llegar con la camisita hasta acá arriba y la minifalda, como dice, enseñando ¿cómo es? Como Reinalda enseñando hasta la espalda, ¿verdad? No hay que hacer eso, sino no hay que ser como Betsabé que salió a bañarse, Sí. ¿verdad? Porque ¿a quién se le ocurre? O sea, David como rey, su trabajo era de salir y, ¿qué estás haciendo? Ajá, en vez de salir a decir, ¿y vos qué? Sino dijo, Ajá, ¿qué pasó? Y llegó al extremo que hasta mandó que pusieran a Urias, el esposo de Betsabé, enfrente en la guerra para que él muriera primero. llegó a matar por ese... Ajá, técnicamente diría, lo mató pues, porque él ordenó que lo pusieran para que se muriera, ¿va? Y sabemos que llegó al castigo que perdieron a su hijo. O sea, ¿hasta qué punto llega uno a hacer algo? O sea, ¿qué tanto tiene que hacer uno para obtener lo que uno quiere? Si te das cuenta, David llegó hasta matar a alguien por ese deseo que tenía, ¿verdad? No dejemos que nosotros lleguemos a ese punto tal vez de lastimar a alguien o tal vez que a veces hay jóvenes que se enojan porque quieren hacer cosas, pero sus papás están ahí. ¿Por qué se van a enojar por eso? Veo que un pecado te lleva a cometer otro pecado. Entonces tenemos que tener
cuidado. Y les quiero leer Romanos 6:12, ¿verdad? Que dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. Ahí David permitió que el pecado controlara la manera en que él vivía. Porque él fácilmente, no fácilmente, ¿verdad? Pero si él le hubiera pedido ayuda a Dios, él no hubiera mandado Al pobre Urias. a que fuera enfrente a la batalla. Pero continuamos, ¿verdad? No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Entonces, si hay regresamos otra vez, si hay un joven que ya está empezando ahí poco a poco, no permitan. Huyan. Sí, huyan, corran, que digan lo que digan. Ah, no eres hombre, que digan eso. Tú y Dios saben lo que tú eres, un hijo de Dios, que te estás aguardando para el Señor. Entonces, y el 13, no dejen que este es el que me gustó, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Entonces, es importante que en lugar de que dejemos que nuestro cuerpo sea un instrumento para mal, que dejemos que nuestro cuerpo sea un instrumento para bien, para glorificar el nombre del Señor, para alabar al Señor, para tocar un instrumento para Dios, no para Porque andar haciendo cosas que no. nuestro cuerpo fue hecho musical, ¿verdad? Entonces fuimos hechos para aplaudir, para danzar, para danzarle al Señor y para movernos por el Señor, ¿verdad? Pero no fue hecho, como dice, para pecar, ¿verdad? Fue para el Señor, en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y ese versículo me dejó así como speechless, ¿verdad? Porque dice claramente, no dejemos que nuestro cuerpo sea instrumento para mal, sino que sea para bien. Y aquí tengo otro versículo, Proverbios 6:32. El que comete adulterio no tiene entendimiento. Destruye su alma el que lo hace. Imagínate eso. El que comete adulterio no tiene entendimiento. O sea, que hasta aquí dice destruye el alma el que lo hace. O sea, imagínate si uno huye. El que tiene entendimiento huye. Porque si uno no tiene entendimiento, cae, como podemos ver aquí. Y no solo no tiene entendimiento, destruye su alma. O sea, imagínate, puedes salvar tu alma si huyes. Lo único y ya sé que se oye fácil decirlo, pero lo único que tiene que hacer es huir para que no se engrandezca el problema. Porque como David, él no huyó, él se quedó ahí viendo a la mujer que se estaba bañando ahí. Y ahí podemos ver que David no tuvo entendimiento. Y es interesante porque si nos damos cuenta, y esto fue algo que, porque también hablamos con el pastor antes de esto y le dimos los ejemplos, pero él, ahorita que mencionaste eso de David, que se quedó ahí, me acordé de cuando estábamos hablando de eso con nuestro pastor. Él decía, si nos damos cuenta en la vida de Josué, David y Sansón, José, David y Sansón, podemos ver de que José pues estaba como a punto de caer, pero no cayó, huyó, pero él estaba ya en transgresión. David pecó, ¿verdad? Porque él todavía cayó y pidió perdón, pero ahí quedó, ¿verdad? Pero Sansón como que de cierta manera él quería estar ahí, entonces él ya quedó en la iniquidad. Entonces podemos ver que esos tres niveles de pecado se ven en los ejemplos de estos hombres. En José está la transgresión, David el pecado y Sansón la iniquidad. O sea, podemos ver cómo este pecado puede ir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo hasta llegar a lo más, a lo peor, ¿verdad? ¿Querías decir algo tú, Isaac? Aquí hay otra versión, nueva versión internacional, el mismo versículo que acabo de leer. Dice, pero el que comete adulterio es falto de juicio. El que así actúa se destruye a sí mismo. Oh my God, imagínate eso.
se destruye a sí mismo. Es como dice aquí el versículo base que dice, la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Entonces uno mismo lo está destruyendo. Ajá, entonces para no destruirte es mejor huir. Así te salvas, pues. Como dijo Esteban, esto no se trata de hacerse el valiente, porque al final del día uno se tiene que salvar. Y uno sabe si uno tiene ese receptor, si uno sabe si su papá, pues no juzguemos a nuestros papás, primero que nada. Un joven tenga en mente, no hay que juzgar a nuestros padres si ellos tal vez cometieron algún pecado en el pasado, pero tal vez nuestros papás o abuelos o bisabuelos o tatarabuelos o metralladora abuelos dicen, tal vez ellos fornicaron o adulteraron o vieron cosas que no tenían que ser o fueron parte de una organización que no tenían que hacer y entonces eso llegó pues a nosotros y tenemos ese receptor y si usted sabe que eso pasó, desde ese momento también busque ayuda porque no queremos que se prenda algo que no se tiene que prender. O sea, si uno sabe, mejor de un solo para no pasar nada, ni lo más mínimo de lo que tenga que ver con la inmoralidad sexual. O sea, como decías, no hay que juzgar a los padres. Y yo creo que hay que oírlos cuando ellos te den un consejo, porque quizás ellos pasaron por eso. Si no, mira a David, su papá, Isaí, pues tuvo que ver con otra mujer y ahí fue donde nació David. Y podemos ver que también David Exacto. hizo lo mismo. Exacto. O sea, esto puede ser generacional. O sea, cuando un papá te dice, hijo, hija, no salgas con esa persona, ellos saben o ellos pueden ver más allá, como decíamos la última vez cuando hablábamos de qué era, de aprender a decir el no. Ah, Los papás ya vivieron eso. y los papás saben quiénes son pícaros y quiénes no. ¿verdad? Exacto. Solo verlo Los papás pueden leer mejor a los a los jóvenes, porque pues ellos fueron jóvenes en un tiempo. Entonces, un joven no piensa, o sea, no estoy diciendo que los jóvenes no son inteligentes, pero a veces no piensan en el momento. Uno dice, no, yo no voy a cometer eso, pero estando en el momento es difícil para un joven, como decíamos, es difícil para un joven decir que no, es difícil para un joven huir, porque un joven no quiere que le digan cobarde, no quieren que le digan miedoso, sino un joven, lo que busca la aprobación de los demás ajá, jóvenes. y más con los hombres, a veces quieren mostrar que son hombres y mostrarle a sus amigos, no, yo no soy miedoso, yo lo voy a hacer. O a veces lo opuesto, a veces los hombres, o también las mujeres, los hombres quieren ser mujer y Sí, buscan ese lado también. O sea, tenemos que ver de qué lado, porque no es solo ver pornografía, fornicar, sino hay jóvenes que tal vez se sienten confundidos y se van al otro lado, ¿verdad? sí, a veces cuando los papás, porque a veces cuando vienen a traer a la hija o hijo de un padre y el papá no sabe si viene por la hija o por el hijo, o sea, esas son, o sea, los papás saben, pues. Los papás saben, ¿verdad? Que si alguien viene con malas intenciones o no. Entonces, desde huirlos a ellos, porque ellos saben. Creo que de todo lo que hemos hablado de importancia es que si hay algún joven que ya esté pasando por alguna situación, digamos, por X situación, y usted ya trató de salirse, pero ya no puede, entonces pida ayuda. Pida ayuda. Si usted se congrega en una iglesia, pida administración. Pida administración para que lo liberen. Porque si él, digamos, que diga en su corazón, ya traté de dejar, digamos, la pornografía, pero no puedo, entonces pida ayuda. Vaya a ministrarse eso. Porque si no pide ayuda, eso va a seguir avanzando, 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 hasta explotar eso. Exacto. Y lo puede llevar a la muerte, déjeme decirle, lo puede llevar a la muerte. Aquí en Proverbios 7, son muchos versos, pero voy a leer los que más me resaltaron. Dice, al atardecer cuando ya oscurecía y caía la oscuridad y las tinieblas de la noche, o sea, en la noche, en esto una mujer le sale al encuentro con atavío, sí, ¿verdad? Atavío de ramera
y astucia en el corazón. Alborotada y pendenciera, sus pies no pueden estar en casa. Unas a veces están en la calle, otras a veces en las plazas, al acecho en todas las esquinas. Y voy a saltar aquí porque, pero ahí quería ver que está hablando de una ramera, ¿verdad? O una mujer. Y dice, voy a cambiar la versión. Ahí estamos en Proverbios 7, ¿verdad? Y dice, he tenido mi lecho con colchas, con linos de Egipto en colores. He rociado mi cama con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana, deleitémonos con caricias, porque mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Entonces, en este capítulo, el 7, el 1 dice, hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la línea de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. O sea, ahí Dios le está dando qué es lo que tiene que hacer. Porque si no hace eso, cuando el joven o el hijo, ¿verdad? Cuando vaya en ese camino, o sea, le está preparando para que cuando salga esa mujer, pues él, pues mejor se vaya, huya y se vaya por otro camino. Porque si él se queda ahí, va a venir la mujer y le va a decir, como dice aquí, ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana, deleitémonos con caricias. Va a hacer lo posible para convencer que ese joven caiga ahí. Y realmente eso no es amor. No. Es como aquellos jóvenes que llegan con las jovencitas y le dicen, ándale, dame una prueba de amor. ¿Cómo le vas a pedir eso a una jovencita? O sea, primero, jovencita y jovencito, matrimonio, ¿verdad? Bueno, perdón, matrimonio es el último paso, pero es amistad. No van a saltar a matrimonio. Sí, no van a saltar a matrimonio. Amistad, compromiso y matrimonio. Pero matrimonio, eso era lo que quería decir. Matrimonio es primero si usted quiere hacer eso, ¿verdad? No se vayan a saltar todos esos pasos y mi prueba de amor. No, nada de eso. Sí, eso es lo que hace en el mundo. Eso no es amor. Aquí en Efesios 5:3 dice, ustedes son parte del pueblo de Dios. Por eso ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. O sea, ni hablar, porque... Ni hablar de, o sea, como hijos de Dios no deberíamos ni de hablar de eso, ni de pensar de eso. Esas son cosas que... Es un tema muy delicado que no deberían ni de jugar, ¿verdad? Ni de No, hacer chistes. con eso no se juega. Es como el fuego. Con el fuego no se debe jugar. O sea, eso es algo bien peligroso y hay que mantenerlos lo más alejados posible de eso porque te metes un poquito Y ya te quemas. y te quema. Ajá, exacto. Con el fuego tocas el fuego y te puedes quemar todo. Te puedes quemar toda la ropa y es otro tema que te puedes, pues, quitar la cobertura. O sea, es... Wow, Neko, me saliste bien. No. Pero, o sea, es tremendo, pues, porque como hijos de Dios no hay que pensar en eso. Hay que, como decía el otro versículo que leíamos anteriormente, que hay que buscar la justicia, el amor y la paz. O sea, como hijos de Dios hay que hacer eso. No hay que estar yendo a probar el mundo, a probar cosas esas que no se deberían de... O sea, no sé. Ni de tocar, ni de jugar, como dices vos, porque es como el fuego. ¿Verdad? No hagamos como aquellos que... A ver qué pasa, no, sino... Uno sabe, si uno se acerca al fuego, se va a quemar. El mundo quiere hacer pensar que eso es normal, que eso... Exacto. Pero no, eso no es normal. Ajá. No debería ser normal. Si uno se acerca al fuego, uno sabe que se va a quemar. Igual es esto. Si uno se acerca a este pecado, uno sabe que se va a quemar. No sale nada bueno de esto. De esto, si uno cae, como dijimos, perdón, eso nos lleva a la muerte. O sea, no se ponga a pensar tal vez eso. No, joven, esto es como el fuego. Te acercas, pum, te quemaste. Ya, es igual que el fuego. Te acercas al fuego, te quemas. Ya que si te dicen una prueba de amor, no, porque no hay que, como hijos de Dios, hay que seguir el orden. Y el orden trae la bendición. El orden trae la bendición, exacto. Sí. Bueno,
como creo que una pregunta es, ¿cómo, es un versículo, Salmo 119:9, ¿cómo un joven llevará una vida honesta? Hay respuesta, ahí mismo el Señor responde, cumpliendo su palabra. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Para ser un joven honesto, hablando de lo que estamos hablando, huyan del pecado. Eso es cumplir su palabra, porque ahí nos está diciendo el Señor cómo podemos cumplir la palabra, huyendo del pecado, no acercándonos al fuego. Y este es solo un tipo de pecado, si nos Ajá. damos cuenta, hay varios pecados, ¿verdad? Y hay pecados que sí hay que como ir a administración y decirle al que nos ministra y decirle, necesito ayuda, bueno, no sáqueme porque esa persona no te puede sacar, pero esa persona es usada por Dios para sacarte, ¿verdad? De ese pecado, pero hay pecados o situaciones o gigantes que uno sí tiene que enfrentar, no puede ignorarlos y dejarlos ahí, no. Hay pecados que sí hay que enfrentarlos, perdón, gigantes que sí hay que enfrentar, pero esto no es uno de esos que hay que enfrentar. Exacto. Porque de un solo te separa encima de vos y te aplasta y ahí quedaste. Solo para igual, para el joven, ¿verdad? Que se cree fuerte y que dice, yo voy a poder. Dice, no sé si ya lo leyeron, Proverbios 3:7. Y dice, no creas que eres tan sabio como para no tenerle miedo al mal. Dice, honra al Señor y huye del mal. Sí. O sea, que no nos creamos, que somos, diríamos, somos muy Muy gallitos. espirituales, ¿no? Ajá. Porque hasta si un adulto cae en eso, los adultos caen en eso. No digamos los jóvenes. Y si de adulto uno está cayendo en eso es porque desde joven Empezó a empezó caer. algo. Empezó a ver algo. Sí, o puede empezar cuando sea, donde sea. O sea, Porque podemos ver, pues primero se empieza con la vista, después empieza uno a querer más, después uno puede llegar a querer a fornicar, y ya después de que uno se casa estamos contentos y que no sé qué, que no sé cuándo, pero después llega el enemigo y ahí es donde empieza a tentar con el adulterio. Y usted póngase a pensar, joven, ¿ustedes quieren llegar a que su matrimonio o su futuro hogar llegue a ruinas? Me imagino que no. Entonces esto hay que pararlo desde ya, porque si no lo paramos desde ahorita, o si no huimos ahorita, más bien, porque ese es el nombre del tema, huir. Si no huimos ahorita, el futuro no va a ser bueno. es tremendo. Vamos a terminar como Sansón. Y pues ya vamos cerrando no sé si diríamos vino el avión, episodio, se diría episodio. No sé si quieren decir una cosa más. No, solo joven, si como se lo volvemos a repetir, y hay una razón por qué usted está viendo este programa. Si usted ya empezó a ver o ya está en lo más extremo, en lo más profundo del lodo cenagoso, busque ayuda, porque uno... Nunca es muy tarde. Exacto, nunca es muy tarde. Uno tiene que buscar la ayuda, reconocer que está mal para poder salir de eso, para que no terminemos mal. Y si pues necesita ayuda o cualquier cosa, contáctanos en el 708-752-2925. Y recuerden que siempre nos reunimos en el 406 Heath Road en Dawsonville, Georgia. No sé si quieren decir una cosa más o oremos, ¿sí? Si Esteban nos dirige en oración. Sí. Padre Santo, Padre Sí, Misericordia, Señor te damos Jesús, muchas gracias, gracias, Padre Señor, Santo, por la esta oportunidad que Padre nos Santo. permitiste, Señor, llegar hasta los hogares, Sí, Señor Padre. Jesús, Padre Te damos Santo, gracias, Señor. Padre. Te rogamos, Padre, que joven, por Señor, favor, que que las saquen semillas, más, Señor, situación que difícil, hayamos por dejado favor, el día de Señor, hoy, fuerte, Padre Señor, para que Santo, puedan buscar de esa en los ayuda, corazones de los Señor, jóvenes, del Padre mal, Santo, Padre, en que el nombre ellos, de si Jesús, necesitan Señor. ayuda, Señor, que Padre, puedan por buscar favor, ayuda, Señor, Padre. pedimos, Ayuda a Padre cada uno de Santo. los jóvenes que necesitan ayuda. Ayúdanos a nosotros. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu gran misericordia que tienes con nosotros. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Somos Ministerios en el Ser North Georgia y un recordatorio, tenemos nuestros servicios todos los domingos a las 2 de la tarde. Muchas gracias, hermanos, y que tenga feliz noche.